Hola, bienvenidas a la clase de mosaicismo sobre malla. En este curso les voy a mostrar cómo poder hacer murales en su casa a través de un diseño o un dibujo que ustedes quieran realizar que se puede pegar en diferentes tipos de soportes. La clase de hoy va más orientada para murales que pueden ser en el interior o el exterior de su casa o de cualquier lugar público donde se pueda realizar. ¿Sí? Me quiero presentar, mi nombre es Sofía, soy artista plástica y artista de mosaico. Mis comienzos empecé pintando, después conocí esta hermosa técnica que es el mosaicismo y me atrapó por completo. Lo que más disfruto de esta técnica es que se pueden reciclar muchísimos tipos de materiales y también se puede aplicar de diferentes formas en diferentes soportes. Lo que vamos a ver hoy es muy interesante, ya que se pueden usar muchísimos materiales que a veces desechamos y que se pueden encontrar fácilmente, a veces están guardados, a veces están tirados en las calles, en contenedores. Hay muchos tipos de materiales como vidrios, como cerámicos, como todo lo que sean teselas que nos puedan llegar a utilizar para hacer el trabajo. Lo primero que vamos a ver hoy es cómo montar o cómo hacer la primera parte que sería el diseño, ¿sí? Los materiales que necesitamos es, en primer lugar, un dibujo. ¿Sí? El dibujo lo podemos hacer nosotros, yo en este caso lo dibujé en una hoja, ¿sí? Es un tipo mandala de hojas y flores, ¿sí? De todas formas, los dibujos también se pueden encontrar en internet, en Google, ustedes pueden encontrar cualquier dibujo que específico. Hay de animales, de flores, de lo que ustedes gusten, pueden ser rostros también. Una vez que tenemos el dibujo es mucho más fácil para seguir el diseño, ¿sí? Lo pueden imprimir o bien lo pueden dibujar, como hice yo. Si saben dibujar, pueden hacer algún dibujo específico que ustedes quieran realizar para el trabajo, ¿sí? Eso va a ser lo primero. ¿En qué lo pueden dibujar? En lo que ustedes gusten. Puede ser sobre madera, sobre papel, eso no interfieren con el trabajo, ¿sí? Es simplemente una guía para poder ir siguiendo con todos los pedacitos de diseño y lograr este dibujo que tenemos acá, ¿sí? Si no les gustan los dibujos, les gusta lo abstracto, también puede ser algo abstracto, pueden ser líneas, pueden ser círculos, ¿no? Lo que ustedes deseen, eso ya va más de gusto. Y no interfiere tampoco con el trabajo, ¿sí? Se puede hacer tranquilamente y quedan muy lindos también los diseños abstractos, ¿sí? El segundo material que vamos a necesitar es un plástico, ¿sí? El plástico va a ser de interferencia entre el dibujo y la malla de fibra de vidrio, que es donde vamos a trabajar, ¿sí? Porque hay que poner un plástico. Este material es súper importante, ya que nos permite que el trabajo se seque y no se pegue al papel o al soporte que usamos de base, ¿sí? Esto se puede usar un film de cocina, algún plástico que tengas por ahí transparente, ¿sí? Cualquier plástico de plastificar o que tengas de librería, o puede ser una bolsa transparente que tengas en casa que no uses, también se puede utilizar. Eso después también lo podés ir retirando y volver a utilizar, ¿sí? Bueno, el tercer material sería la malla, ¿sí? La malla, fíjense que tiene como, es bastante chiquito los huequitos de la malla, ¿sí?
Vienen otras que son más espaciadas y que también se pueden usar. El tema es que no sea demasiado, ¿sí? O sea, cuando el cuadrado, el hueco de la malla es muy grande, no nos sirve. Debe ser así, como tipo mosquitera, o más o menos el tamaño, o un poquito más grande, ¿sí? Pero bueno, esta es el material que vamos a utilizar donde vamos a trabajar, ¿sí? Donde va a quedar pegado nuestro trabajo para poder después adherirlo a una pared o a un mueble o al piso, ¿sí? Es infinito, o a una pileta, una piscina que tengamos. Este es el material, fíjense que no se rompe, es muy resistente porque es una malla de fibra de vidrio, ¿sí? Ese es el material que utilizamos, la malla de fibra de vidrio. Este método es un método más moderno. Generalmente los murales y los trabajos se hacían directamente sobre la pared o sobre la superficie. En este caso lo que hacemos es trabajar sobre la malla y después la malla se pega sobre la superficie, o sea que es doble trabajo, ¿sí? Es doble directo, se llama el método. Método doble directo porque, como les expliqué, tienen que aplicarlo doblemente, ¿sí? Pero es muy cómodo a la hora de trabajar, ya que pueden hacerlo en su casa tranquilamente, paso a paso, con su tiempo, y no tener que estar en el lugar o en la pared o en un exterior, ¿no? Entonces nos permite trabajar en un estudio o en tu casa para hacer el diseño tranquilamente y poder aplicarlo luego, ¿sí? Pues una vez que tenemos esto, tenemos que poner el dibujo, el plástico y luego la malla, ¿sí? Una vez que tenemos esas tres cosas, lo adherimos con cinta, puede ser, ¿sí? Para que el diseño no se nos mueva. Yo después les voy a mostrar cómo hacerlo, ¿sí? Y ahí ya tendríamos la base para empezar a trabajar. Después, ¿con qué pegamos? El pegamento es cola blanca para madera, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar para hacer el diseño y para adherirlo a la malla, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que le pongamos el plástico entre el dibujo y la malla para que el diseño no se nos pegue al papel, ¿sí? Porque este pegamento es bastante fuerte y se pega inmediatamente, entonces necesitamos algo que haga de barrera, ¿sí? Después, las herramientas que vamos a utilizar son las de mosaicismo básica, ¿sí? Generalmente se venden en combo, pero también las podemos encontrar individuales, ¿sí? La pinza verde nos sirve, que es de alicatar o tenazas. En algunos lugares le llaman tenazas, en otros pinzas. Esta es de alicatar o el cortador de azulejos, ¿sí? Esto nos sirve para cortar azulejos, cerámicas y cosas fuertes, así que necesitamos romper, también darle forma de las dos formas. Y después está la otra que tiene como rueditas, ¿sí? Tiene dos rueditas, así se llama. Este nos sirve para cortar vidrios, espejos, teselas que son de vidrio como las venecitas en Argentina o otro tipo de materiales que venden acá también que son de vidrio, ¿sí? Los esmaltes, también todo eso se corta con este tipo de pinzas, ¿sí? En caso de no tener estas pinzas, lo que pueden hacer es romper todas las teselas con un martillo, ¿sí? Pero estas serían las que vamos a utilizar para trabajar dependiendo del material que encontremos, ¿sí? Para hacer el diseño sobre la malla. Después, en este caso yo tengo diferentes materiales que pueden ser desde teselas de vidrio como esta, fíjense que son muy pequeñas,
que nos sirven para hacer diferentes diseños. Estas teselas se pueden cortar también, que se cortarían con la de vidrio, como les dije, el cortador de vidrio. Se pueden cortar tranquilamente y se pueden hacer formas. En este caso, que es tipo un rombo, se podría cortar por la mitad y hacemos 2 triángulos, o podemos hacer un pétalo si le cortamos la mitad de los lados y nos queda un pétalo de color, ¿sí? Fíjense que viene de diferentes colores, azules. Yo generalmente los separo por colores, por gamas, en frascos, ¿sí? Frascos así, verdes, colores cálidos como los rojos, ¿sí? Así, y los tengo en frasquitos para más o menos tener una idea de los colores, ¿sí? En este caso me habían llegado muchos colores azules, quedan muy lindos, y bueno, los separé en frascos. También tengo algunas cerámicas blancas, esas se encuentran, casi siempre tenemos cerámicas blancas. Es bueno poder reciclar todo lo que no usamos y ayudar a nuestro planeta, ¿sí? Así que bueno, estas son las paselitas, y también están las famosas venecitas, en Argentina se les dice así, ¿sí? Que vienen de muchos colores y tamaños también. Y bueno, eso sería lo principal para poder empezar el diseño. Bueno, como acá tenemos los materiales principales que les había explicado anteriormente, ¿sí? Acá yo puse una base de cartón para poder usarlo de sostén. Luego el dibujo, ¿sí?, del mandala. Aquí le vamos a colocar el papel film, y lo vamos a prender bien para preparar el diseño. Así. Una tijera. Y cortar. Más o menos el tamaño que vamos a utilizar. Si les queda cortito, bueno, le ponen otro pedazo más abajo. Volver a tirar. Y ponemos doble. Bueno, una vez le ponemos la malla arriba que cubra bien todo el diseño, ¿sí? Y ahora con cinta de papel cortamos y lo pegamos a la base para que el diseño no se nos mueva, ¿sí? Pueden hacerlo en las puntitas o en los lados, como ustedes gusten. Para que esto quede fijo y al empezar a trabajar no se nos mueva y el diseño nos quede chueco o mal hecho.
y una más de este lado. Entonces fíjense, así nos queda, ¿sí? Como si fuese un cuadro con la base detrás para que podamos trabajar y esté firme, ¿sí? Así nos quedaría para comenzar a trabajar. Bueno, acá les voy a mostrar cómo podemos cortar y darle forma a las diferentes teselas. Yo tengo esta que les había mostrado antes, que son de vidrio, ¿sí? Fíjense que vienen en cuadritos pequeños, ¿sí? Vienen como triángulos, y también viene como rombos. Todo eso nos ayuda para hacer los mandalas, ya que le podemos dar diferentes formas a las teselitas y así queda más atractivo el diseño, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, que el rombo en un pétalo, lo que vamos a hacer es en una bandejita como esta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es siempre con las mismas para adelante, o sea, para el lado que vamos a cortar. Fíjense que tiene dos puntitas en los lados, entonces lo que vamos a hacer es ir recortando las puntitas. ¿Sí? Yo pongo la bandejita porque generalmente vuelan muchos pedacitos, entonces así es más fácil para manejarlo, ¿sí? En este caso le cortamos dos puntitas, que es una hoja, ¿sí? Y si queremos cortarle otra puntita más, lo podemos hacer y queda como un pétalo, ¿sí? Acuérdense que la pinza para vidrios, espejos o cosas más delicadas, igual que los esmaltes o cosas así, entonces le vas recortando despacito. Y así podemos lograr un pétalo, ¿sí? Lo mismo pasa con las teselas o venecitas, ¿sí? Que son cuadradas, generalmente vienen de 1 por 1 o de 2 por 2. Con esta pinza vamos a hacer dos rectángulos más chiquitos, entonces los posicionamos en el medio, sostenemos y cortamos, ¿sí? Y entonces ahí logramos dos rectángulos, ¿sí? Y con cosas más duras como las cerámicas también se pueden dar forma y recortarle. Esta se corta con la pinza que es la de alicatar, ¿sí? O de azul. Para hacer un pétalo, lo que hacemos es ir cortándole los pedazos, ¿sí? Y así podemos darle una forma, ¿sí? Se puede ir profundizando más el pétalo, pero más o menos, si a veces le quedan con formas irregulares, queda más atractivo para el diseño porque le da movimiento. Se puede cortar por la mitad, ¿sí? Hacerlo más chiquito. Uno piensa que es muy duro para cortar, pero en realidad no, es bastante simple. Con estas pinzas es mucho más fácil.
¿sí? Y hacemos uno más chico. Lo bueno de estas pinzas es que tienen estos resortes, como ven acá, que nos ayudan a que no nos duela tanto a la hora de cortar, tanto la muñeca como la mano, que es lo que más usamos, y ayuda y hace de esa resistencia para que se abra y se cierre fácilmente, ¿sí? Bueno, acá vamos progresando con el diseño y los colores. Fíjense que yo voy mezclando colores. Lo que hay que tener en cuenta principalmente es no mezclar colores del mismo color. Si ustedes van a hacer el centro azul, traten que después sea o un color neutro o un color cálido, que son dentro de los rojos, amarillos o naranjas, ¿sí? En este caso yo hice un centro con cuadraditos. Fíjense que también voy improvisando en el diseño. Si bien tengo la base del dibujo, también voy improvisando según las teselas que tengo. En este caso estoy haciendo los pétalos. Fíjense que hice un círculo de cuadraditos y ahora estoy haciendo los pétalos, ¿sí? Que los pétalos los estoy haciendo con 2 rombos y un cuadradito en medio, ¿sí? Entonces siempre que tenemos material que tenemos, cómo trabajar en el diseño también, ¿sí? Esto lleva tiempo y dedicación y mucha paciencia. De a poquito vamos a ir rellenando. Yo generalmente aconsejo que una vez que ya tengan resuelto un espacio, como en este caso el centro, ir pegándolo, ¿sí? Ahora que yo termine con la flor del centro, voy a ir pegando y no queda de la misma forma que lo habíamos visto, ¿sí? Entonces en este caso, fíjense, yo pongo 2 rombos dentro de la gama de amarillos y queda muy llamativo así la flor. Vamos a cortar un poquito más. Las líneas de las hojas las hice con diferentes tipos. Fui poniendo chiquititos para lograr la forma. Lo que siempre encuentra es que hay que dejar un espacio entre tesela y tesela para que después la pastina se en esos huecos y haciendo todo el diseño uniforme. Entonces, para que el material se introduzca y pueda hacer la terminación, ¿sí? Tratar de pegar todo el diseño. Vamos a continuar por aquí, a ver si puedo los pétalos y ponemos un cuadradito. Estas teselitas y el material lo pueden conseguir en Amazon o en cualquier tienda de mosaicismo, que ahora están todas mandando a domicilio, así que no hay ningún problema para conseguir el material. Estas teselas son de vidrio y son muy lindas para hacer este tipo de trabajo, ya que cuanto mayor color y mayores formas tenga el mandala, más atractivo queda. Voy a continuar un tramo más y después les vuelvo a mostrar cómo se pega. Bueno, con respecto al pegamento, fíjense que para utilizar, ya que tenemos por tesela, no es que podamos cola e ir pegando, ¿sí? Tenemos que ir pegando tesela por tesela,
Entonces siempre es más cómodo tener una cola con pico en caso. En caso de no conseguir, pueden usar un pincel y ir pegando con el pincel, ¿sí? Pero fíjense que en este caso, por ejemplo, vamos a ir pegando desde el centro y lo presionamos. En el caso de que ustedes me digan no las puedo agarrar porque son muy pequeñitas, se pueden usar pinzas, también se venden pinzas pequeñas para este tipo de micromosaico o mosaicismo muy pequeño para trabajar con ellas. En caso de no tenerlas, pueden usar tipo pincitas de depilar. Le van poniendo una gotita y van pegando de a poquito. Fíjense que al pegar se corren, entonces hay que tener cuidado de no salirnos del diseño. Estoy pegando de a poquito. Es por eso que hay que ir pegando a medida que vamos haciendo, porque pasa esto que se nos empiezan a pegar o corremos el diseño de alguna forma para sacar las teselas, entonces igual de todas formas se puede ir acomodando sin ningún problema, siempre presionando un poquito para que la cola ingrese a la malla y se pegue. Este es un trabajo muy cómodo y aparte muy divertido. Una vez que empezamos a crear cosas, no podemos parar. Y aparte que lo podemos utilizar en muchos lugares, no solamente para un mural. Lo pueden realizar y poner arriba de una mesa. También se puede utilizar allí y quedan muy bonitos. Y bueno, yo voy a continuar con toda la flor y una vez que esté terminada les voy a mostrar el siguiente paso. Bueno, una vez terminada el mandala les voy a mostrar quedaría de este modo, ¿sí? Como ven, ya están todas las teselas pegadas y esto queda absolutamente pegado sobre la malla donde trabajamos, ¿sí? Fíjense que si yo lo levanto, a ver si me puedo poner un poquito más así. Si lo levanto, no cae nada, queda completamente pegado, por lo que nos permite tener esa flexibilidad de pegarlo donde nosotros queramos, ¿sí? Como ven, todavía queda el plástico por detrás, que eso lo vamos a quitar ahora. Les voy a mostrar cómo lo quitamos, en este caso muy levemente, o lo podemos dar vuelta y se lo quitamos suavemente a todo el plástico. Este plástico lo podemos volver a utilizar en otro diseño que queramos hacer, ¿sí? Una vez que nos queda ya en la malla pegado, lo que vamos a hacer es recortar el círculo, ¿sí? Bien parejito, que no nos quede nada
por fuera, nos quede bien cortado al borde del diseño. Si alguna teselita a veces nos pasa que no quedó pegada, le volvemos a poner pegamento y lo volvemos a pegar en el diseño y esperamos hasta que se seque, ¿sí? De todas formas, si al poner la pastina o al poner el pegamento se sale, también podemos pegarlo en el lugar que vamos a hacer el mural, ¿sí? Así que no se preocupen, después lo pueden ir controlando a eso, ¿sí? Muchas veces hacemos un diseño, pensamos que pegamos todo y bueno, cuando lo levantamos se sueltan algunas teselas, es totalmente normal, así que no tengan problema, no se preocupen por eso. Lo que hay que lograr es que no quede ningún resto de malla fuera del diseño que ya hicimos, porque si no se van a ver como tipo, se va a salir de la pastina y no va a quedar bien terminado, ¿sí? Entonces lo vamos recortando para que nos quede el círculo, que es el que vamos a utilizar para hacer el mural. ¿Sí? Acá quitamos la malla y una vez cortado nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Como si fuese un mandala, un círculo completo. Fíjense que está todo pegado en la malla, ¿sí? Está todo pegado por detrás y por delante se ve así, ¿sí? Fíjense que se tienen que ver esos huequitos como se ve así en la imagen, para que luego después tanto el pegamento como la pastina ingrese dentro de esos huecos y podamos pegarlo con éxito a la pared, ¿sí? Ahora vamos a preparar el pegamento y les voy a mostrar cómo ponerlo detrás del diseño para luego pegarlo en la pared. En este caso lo vamos a hacer en un balcón para que quede de decoración, que va a quedar muy lindo, ya que también el fondo es un color naranja, así que va a quedar precioso en ese fondo. Bueno, en este caso nos vamos a poner unos guantes para no mancharnos. Vamos a utilizar un recipiente de plástico, ¿sí? Que puede ser de metal o de plástico reciclable, de cualquier helado o algo que consumamos que nos pueda servir para mezclar, ¿sí? También vamos a utilizar una espátula o algo para mezclar y después también ponerlo en el diseño, ¿sí? Lo mejor, lo más aconsejable es una espátula. También puede ser algún tipo de tarjeta de crédito vieja que tengamos por ahí, que ya no usemos. También nos sirve para después también aplicar el pegamento sobre el diseño. En este caso vamos a ponerle un poquito de pegamento. Y eso va dependiendo, la cantidad va dependiendo del tamaño del diseño. En este caso, el diseño que yo tengo es de 30 centímetros de diámetro, por lo que pondríamos alrededor de 10 cucharadas de pegamento. Y vamos mezclando con agua para lograr la consistencia que necesitamos. Si nos queda muy espeso, le ponemos un poquito más de agua, cosa que quede como debe de ser, ¿sí? Un poquito más. Y bueno, fíjense,
La consistencia es así, es pegajosa, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Pegajosa. Tiene que quedar de esta forma. Una vez que ya tenemos el diseño, el pegamento, digo, listo, vamos a agarrar nuestro diseño acá, lo vamos a dar vuelta, ¿sí? Lo vamos a dar vuelta, vamos a enfocar un poquito más acá, lo vamos a dar vuelta y le vamos a colocar pegamento por detrás, ¿sí? Esto es apenas, no tienen que ponerle demasiado tampoco. Es simplemente ir arrastrando todo el pegamento sobre la superficie, ¿sí? Y llegando bien a los bordes, fíjense que la espátula nos ayuda muchísimo a poder dispersar bien el pegamento sobre el diseño. Y poder así cubrir toda la superficie. Y terminamos. Así terminamos con todo el círculo. Vamos a poner bien en los bordes. Lo vamos Lo que vamos a necesitar ahora para aplicarlo es un poquito de agua. Podemos rociar la pared antes de aplicarlo. Y unos trapitos para ir limpiando el excedente de material, ¿sí?
Bueno, ahora les voy a comentar, el siguiente paso sería cómo preparar la dorada o pastina. ¿Sí? Fíjense que viene en polvo y después se va a ir mezclando con agua de a poco y tenemos que lograr una consistencia de queso crema, o sea, que sea un poco espeso y que no sea tan líquido. En lugares donde hay mucha humedad o mucho frío, es mejor si lo hacemos un poquito más líquido porque las temperaturas a veces nos secan muy rápido la pasta para poder aplicarla. Entonces en ese caso la podemos hacer un poco más líquida. En este caso lo vamos a hacer como debe ser, espesa, y lo vamos a ir aplicando. ¿Sí? Yo les voy a ir mostrando ahora cómo se va mezclando. Esto viene generalmente en bolsas de 1 kilo o a veces de 5 kilos, ¿sí? Dependiendo del lugar donde estén. También vienen de diferentes colores, ¿sí? Que eso se nos hace muy atractivo a la hora de hacer mosaicismo porque podemos utilizar otros colores y quedan muy lindos los diseños. Y también podemos hacer colores nosotros, ¿sí? Generalmente vienen colores básicos como blanco, beige y negro. En caso del blanco es muy interesante tenerla como base, ya que lo podemos mezclar con cualquier acrílico o pintura que tengamos y lograr colores únicos que a veces en la pastina no vienen o en la elaborada, ¿sí? Bueno, al mezclarlo con un color podemos llegar a lograr rosados, celestes, verdes, muy llamativos, que bueno, obviamente es mucho más lindo, ¿no? Para el trabajo. Y bueno, después también lo pueden comprar con colores, que igual los colores que se venden no son tan, si les gusta mucho el color, no son tan llamativos, pero igual sí hay muchísima variedad para elegir. También otra cosa que se utiliza para poder terminarlo es cemento. Hay un cemento blanco que viene que es muy, muy lindo. Ese también se puede utilizar para hacer esta terminación de la mesa y mucha gente lo utiliza ya que queda muy bien la terminación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora les voy a ir mostrando. Déjenme buscar una tijera. Voy mostrando cómo yo traje acá agua en una botellita. Voy echando más o menos, yo ya lo tengo calculado a ojo. 18 cucharadas. ¿Sí? Igual, si les falta, pues pueden ir preparando más. Y voy a bajar un poquito más. Ahí está. Así mezclamos con el agua, le vamos echando y mezclando, ¿sí? Ustedes van viendo que esto se va como haciendo más espeso. Mezclamos. Siempre es bueno tener una espátula, también se pueden usar otro tipo de cosas como una tarjeta de crédito vieja o alguna espátula o algo similar a lo que utilizamos como espátula. Pero si no tenemos nada de esto en casa, directamente con las manos, es muy cómodo, lo podemos hacer igual, ¿sí? A mí me gusta mucho realizarlo con las manos, ya que así puedo sentir huequitos y dónde queda, dónde le falta. ¿Sí? Fíjense que yo lo voy pisando también con la espátula para que esto se vaya mezclando bien, que no queden grumos. Bueno, fíjense la consistencia, ¿sí? Queda como
crema, ¿sí? Así debería de quedar. Vamos a tratar de que no quede ningún grumo. Estar bien. Y como les digo, en caso de que les falte, pueden volver a hacer otra mezcla tranquilamente. En caso de que hayan hecho un color con acrílico, traten siempre de hacer de más, porque después es muy difícil lograr el mismo color. Entonces, bueno, así quedó la mezcla. Fíjense que esta sería la forma indicada, ¿sí? Fíjense que medio se pega, pero tampoco es líquida, ¿sí? Y ahora vamos, les voy a mostrar cómo aplicarla.
Bueno, espero que les haya gustado el mural que hicimos hoy. Para cualquier consulta o duda, por favor no duden en escribirme. Estoy disponible para ustedes para cualquier consulta. Y nos vemos en las próximas clases. Chao, saludos.